En el encuentro de hoy abordaremos la segunda parte de la unidad número 3 de microeconomía, oferta de bienes y servicios. Como explicamos y presentamos en el encuentro anterior, los contenidos de la unidad se dividen en grandes títulos, como los aquí presentados, y en el encuentro pasado hablamos de la introducción a la teoría económica de la empresa, que trata de definir lo que es una empresa, explica cuáles son los diferentes objetivos que puede perseguir una empresa. Nosotros aclaramos que la empresa que analizaremos será aquella que tenga como objetivo maximizar sus beneficios, sus ganancias, la diferencia entre los ingresos por la venta del bien que genera menos los costos por producir ese bien. También esta teoría económica de la empresa explicó qué tipo de información requería la empresa para la toma de decisiones del qué, cómo y para quién producir. También vimos en el encuentro anterior lo que respecta a la función de oferta, analizamos su concepto, hablamos de los cambios que ocurren en la cantidad ofrecida o en la oferta y también presentamos la elasticidad de la función de oferta. En el encuentro de hoy abordaremos el punto 3, que nos habla de la teoría de la producción. Vamos a hablar de la función de producción, del largo y del corto plazo, el equilibrio de la empresa y se presentará un modelo que se denomina enfoque de curvas de isocuantas para encontrar este equilibrio de la empresa. Dijimos que la producción depende de los factores productivos que un empresario emplee para llevar a cabo la elaboración de un bien y o servicio que va a vender en el mercado. Es decir, que la función de producción también se va a determinar o se va a explicitar en dos periodos de tiempos diferentes. Un periodo que llamaremos corto plazo y otro de largo plazo. La diferencia entre estos dos periodos no coincide con el corto y el largo plazo contable, ya que el corto plazo contable equivale a un año calendario. En nuestra teoría, el corto plazo dependerá de la existencia de factores productivos que no pueden ser modificados en ese lapso de tiempo. Y esto puede ocurrir en un mes o en un año o en más tiempo, en 3 años, dependiendo del proceso productivo y de la capacidad de poder conseguir este factor productivo. De manera tal que para nosotros el corto plazo se definirá como aquel periodo de tiempo donde existe por lo menos un factor fijo. A diferencia de esto, en el largo plazo, todos los factores productivos serán variables, es decir, se podrán modificar los empleos de todos los factores productivos. El largo plazo es un periodo de planificación, es decir, el empresario tratará de ver cuál es la mejor combinación de los factores productivos que le conviene contratar para poder alcanzar este objetivo de maximizar sus beneficios. En la teoría de la producción, nosotros lo que tendremos en cuenta entonces es cómo se combinan los factores de la producción para generar un bien o servicio que llamaremos X. Es decir, que la cantidad producida de X dependerá o será función del trabajo, L, del capital, de los recursos naturales, si hablamos de producción agropecuaria o minera, de la capacidad empresarial y de la tecnología. Recordemos que el trabajo, la mano de obra, se define como aquella capacidad, tanto física o intelectual, que aplica una persona en la producción de un bien o servicio. La retribución a este trabajo se denomina salario. El capital es el conjunto de máquinas y herramientas que colaboran en la producción de otros bienes. Es decir, estas máquinas y herramientas ya fueron producidas
y ellas serán una vía intermedia para generar bienes y servicios finales. Los recursos naturales es todo aquello que presenta la naturaleza preexistente al hombre y explotable con fines económicos. La capacidad empresarial es este don o esta capacidad o esta competencia que tienen los empresarios de tomar el riesgo de dirigir una empresa y combinar los factores productivos. Y la tecnología es el modo en el que todos los factores productivos se combinan. En algunas funciones de producción esta tecnología no aparece porque se entiende que está implícita a la hora de tener en cuenta todos los factores productivos. Dijimos que los factores productivos entonces obedecen a esta clasificación. La clasificación inicial de los factores productivos se denominó división tripartita o clasificación tripartita de los factores productivos y tenían en cuenta solo 3 factores productivos: el trabajo, el capital y la naturaleza. Luego se agregó una cuarta clasificación, una cuarta categoría, que es la capacidad empresarial. También existe otra manera de clasificar los factores y es teniendo en cuenta que de alguna manera todo hace a la función del capital, es decir, todo colabora en la generación del bien o servicio. Luego entonces, a este capital se lo puede dividir en capital humano o en capital físico, es decir, que el trabajo y la capacidad empresarial formarán parte del capital humano y las máquinas y herramientas, así el capital y los recursos naturales, estarán dentro del capital físico. Luego entonces, hecha esta aclaración, podremos decir que la función de producción no es una función económica, en tanto no aparece ningún precio en su definición. Es una función técnica. ¿Qué nos significa esto? Que esta función de producción serán las recetas, entre comillas, que los técnicos, los especialistas, los expertos en la producción de cada bien o servicio particular le darán a un empresario. Es decir, un empresario tendrá que emplear un ingeniero que entienda de producción de automotores para poder tener una planta que produzca autos. Y será ese técnico el que le dirá qué recursos deben emplear, en qué cantidades para lograr cierto nivel de producción. Volviendo entonces a nuestra función de producción, donde aparecen todos los factores productivos y la tecnología incorporada a esta función de producción, vamos a simplificar nuestra función, ya que aparecen muchas variables, de manera tal que los recursos o los factores productivos que están dentro de la categoría de capital humano los vamos a nombrar con la letra L y al capital físico con la letra K, de manera tal que nos va a quedar una función de producción en la que aparecen solo 2 factores, a los que llamaremos por simplicidad trabajo y capital. Esta función de producción, cuando hablaremos del corto plazo, que dijimos que es un plazo donde por lo menos uno de los factores es fijo o constante, nos quedará de la siguiente manera. La función, la cantidad producida del bien X va a depender de L, que resultará el factor variable, o el trabajo factor variable, para cierta dotación fija del capital físico. En el largo plazo, todos los factores son variables, es decir, que la función de producción no incluirá en ella ningún factor fijo. Ambos, trabajo y capital, serán variables. Vamos a analizar ahora la función de producción en el corto plazo. Dijimos, y esto es muy importante recordar, que el corto plazo es un periodo de tiempo tal que por lo menos uno de los factores productivos es fijo. Es decir, que ese factor fijo va a determinar el tamaño de la empresa. Entonces, nuestra función quedará de la siguiente manera. Los niveles de producción del bien X van a depender de qué cantidad de trabajo se emplee. Este trabajo es el factor variable.
Son dos los conceptos que nosotros vamos a poder derivar a partir de esta función de producción de corto plazo. El primero es el producto medio, porque X sería el producto total. El producto medio es el promedio que produce cada unidad empleada del factor variable, manteniendo constante el factor capital. Así, por ejemplo, si empleamos 10 horas de mano de obra y se obtienen 100 unidades del bien, cada unidad de mano de obra genera 10 unidades del bien. Esto es lo que me dice el producto medio, y este concepto promedio mide la eficiencia del factor variable. Otro concepto que se deriva a partir de la función de producción será el producto marginal. El producto marginal me dice cuánto agrega a la producción la última unidad empleada del factor, manteniendo constante el factor capital. Este concepto del producto marginal o productividad marginal o producto físico marginal, de acuerdo a los distintos autores a los que ustedes puedan consultar, nos va a medir el rendimiento del factor variable. Estos conceptos, eficiencia y rendimiento, hacen al corto plazo y nos muestran entonces, en términos de promedio o en términos de agregado, cómo se comporta este factor trabajo. Vamos a llevar ahora a un gráfico nuestra función de producción de corto plazo. La función de corto plazo, entonces dijimos que es X, nivel de producción del bien, que depende de los factores trabajo y capital, pero al ubicarnos en el corto plazo, el capital será constante. La función de producción de corto plazo, de acuerdo a muchos análisis y observaciones realizadas, tiene la siguiente forma. Para poder graficarla, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. En el eje de las abscisas pondremos el factor variable trabajo y en el eje de ordenada el nivel de producción X. La función de producción, luego, de acuerdo a cómo se ha observado distintos procesos productivos, en términos generales, puede ser graficada de la siguiente manera. Esta función, como observan, tiene al principio un crecimiento más que proporcional hasta el punto de inflexión y luego crece menos que proporcionalmente, o sea, los crecimientos son cada vez más pequeños hasta que alcanza un máximo y luego decrece. Esta función también se denomina producto total del trabajo. Es la función entonces que se deriva cuando el trabajo es el único factor variable. Para poder graficar los otros conceptos que ya introdujimos, como el producto medio y el producto marginal, construiremos un sistema de ejes debajo del anterior, en el que tendremos en el eje de abscisas la misma variable, trabajo, y en el eje de ordenadas estos conceptos unitarios como el producto medio y el producto marginal. Comencemos nuestro análisis con el producto medio. El producto medio dijimos que es el promedio que produce cada unidad empleada del factor, lo que en promedio elabora cada unidad empleada del factor. Como todos los conceptos medios que fuimos presentando hasta este momento, para obtener este concepto gráficamente, lo que se trazan son líneas secantes a la función total. Una línea secante, recordemos que es una línea que tiene una línea recta que tiene uno de sus puntos coincide con el origen de coordenadas. Es decir, que esta línea secante se trazará desde el origen a distintos puntos de la función de producto total. Esta función gráficamente es muy parecida a la función de utilidad total, de manera tal que, recordando lo que allí vimos, dijimos que de las líneas secantes la que nos interesaba o la única que nos hacía falta para poder derivar el producto, en ese momento la utilidad media, ahora el producto medio, es la línea secante, que a su vez es tangente de la función, porque esa línea secante que es tangente es la que mayor pendiente tendrá. Si es la que mayor pendiente tiene, implica decir que el producto medio en ese nivel de empleo del factor trabajo alcanzará su máximo.
Luego, al trazar esta línea secante, encontramos este punto de tangencia y lo proyectamos al eje de abscisas, obteniendo entonces así el nivel de empleo de trabajo que hará máximo el producto medio. Como observan, el mayor valor del producto medio se da precisamente para L2. Esta función de producto medio, recuerden, mide la eficiencia del factor variable. Vamos a graficar ahora el producto marginal. El producto marginal, como dijimos, nos muestra cuánto agrega a la producción la última unidad empleada del factor. Para poder graficar esta función, lo que vamos a trazar son líneas tangentes a la función total. Si ustedes imaginan diferentes líneas tangentes a la función total, verán que al principio estas líneas tangentes van teniendo cada vez mayor pendiente, hasta el punto de inflexión, hasta el punto donde la función de producto total cambia el ritmo de crecimiento. En ese punto de inflexión, las líneas tangentes que se suceden también tienen pendiente positiva, pero esta pendiente se va haciendo cada vez menor hasta que se alcanza el máximo del producto total, donde la línea tangente tiene pendiente igual a 0. De manera tal que nos van a interesar 3 puntos del producto total para trazar el producto marginal. El primero es el punto de inflexión, es ese punto donde el producto total cambia de ritmo de crecimiento, que va a estar dado para esta L1. El segundo punto que nos interesa es el punto donde se emplean L2 unidades de trabajo, porque allí la tangente es igual a la secante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tangente y secante son iguales, producto medio y producto marginal son iguales. Y el tercer punto que nos va a interesar es el punto donde el producto total alcanza su máximo, porque allí el producto marginal es igual a 0, que es el valor de la pendiente de esa línea tangente. Entonces, vamos a marcar este L3, que nos dirá que el producto marginal va a ser igual a 0. ¿Cómo en L1 el producto hasta L1, de 0 a L1, el producto marginal venía creciendo y a partir de L1, punto de inflexión, el producto marginal empieza a decrecer, en L1 el producto marginal alcanzará su máximo. Luego entonces el producto marginal crece hasta L1, empieza a decrecer en ese nivel de empleo de trabajo, pasa exactamente por el producto medio para L2 y en L3 se hace igual a 0. Es decir, que el producto marginal va a tener esta forma. Una pregunta que nos surge cuando vemos este gráfico es ¿dónde se ubicará el productor? Para esto, primero vamos a definir las etapas de la producción. Diremos que la primera etapa de la producción se da entre 0 unidades empleadas de L y L2 unidades de L. Es decir, en esta primera etapa observamos que el producto medio o la eficiencia del factor variable crece, el producto marginal o el rendimiento del factor variable crece y luego decrece levemente, y estas serán las condiciones de la primera etapa. En el límite de esta etapa o al final de la primera etapa, lo que tenemos es que el producto medio y el producto marginal son iguales. La segunda etapa se va a dar entre L2 y L3, es decir, cuando el producto medio y marginal son iguales, hasta donde el producto marginal se hace igual a 0. En esta segunda etapa, ¿qué se observa? Que tanto la eficiencia como el rendimiento del factor son decrecientes, es decir, producto medio y producto marginal tienen pendiente negativa, pero el producto marginal es positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el producto total sigue creciendo, pero cada vez crece menos. En la tercera etapa de la producción, que se da a partir del máximo del producto total, observamos que mayor nivel de empleo del factor trabajo provoca disminuciones en la producción, de manera tal que por ahora podemos decir que con certeza en la tercera etapa del trabajo no se va a ubicar, porque esto implicaría emplear más gente, pagar mayores salarios y lograr menores niveles de producción, de manera que esto no tiene ningún tipo de racionalidad empresarial, ya que implican
costos que provocan disminución en los niveles producidos. Otra cuestión que se deriva de la función de producción es el cumplimiento de una ley. Una ley que nos dice que las productividades o el rendimiento marginal va a ser decreciente a partir de un cierto punto siempre. Es decir, ante aumentos sucesivos en la cantidad empleada del factor variable, dado el resto de los factores fijos, indefectiblemente, inexorablemente a partir de cierto momento, el producto marginal tenderá a disminuir. Lo que es lo mismo, el producto total va a crecer cuando voy agregando unidades sucesivas del factor variable a cierta dotación del factor fijo, pero estos aumentos en el factor variable provocarán que el producto total crezca, pero ese crecimiento es cada vez menor. Es decir, ese crecimiento es decreciente. Esto se muestra en el tramo de pendiente negativa del producto marginal y, a su vez, el producto marginal es positivo. En todo este tramo, si ustedes observan el gráfico superior, el producto total crece y estos crecimientos son cada vez menores. Diferentes son las funciones de producción que se pueden generar de acuerdo al proceso productivo. Hay algunas funciones de producción que solo tienen segunda etapa, o sea, que tienen rendimientos decrecientes desde el principio. Hay otras que solo tienen primera y segunda etapa. Hay otras que tienen segunda y tercera etapa. Es decir, que no todas las funciones son iguales. Lo que sí se va a verificar es que en todas las funciones de producción observaremos en algún momento el cumplimiento de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Hablaremos a continuación de la función de producción de largo plazo. La función de producción de largo plazo nos muestra combinaciones de trabajo y capital que nos permiten obtener diferentes niveles de producción. En esta ecuación, entonces, tenemos tres variables a ser graficadas en un sistema de ejes bidimensional. Para realizar esto, lo que haremos es, en nuestro sistema de ejes, ubicar los factores productivos, trabajo y capital en los ejes, el trabajo en abscisas, el capital en ordenadas, y graficaremos una función que se denomina isocuanta. Isocuanta implica decir iso igual, cuanta cantidad, quiere decir que en cualquier punto de esta isocuanta tendremos la misma cantidad producida, distintas combinaciones de trabajo y capital que nos permiten alcanzar el mismo nivel de producción. La isocuanta, como ustedes observan, tiene tres tramos de diferentes pendientes. Al principio un tramo de pendiente positiva, luego un tramo de pendiente negativa y un tramo de pendiente positiva al final. ¿Por qué ocurre esto? Porque si nos ubicamos en el punto de la isocuanta que está más cercano al eje de las ordenadas, fíjense que es un punto donde tenemos muy poco trabajo para abundante cantidad de capital. De manera tal que si esta empresa decide aumentar el capital para seguir produciendo lo mismo, necesitará más mano de obra porque no tendrá las personas requeridas para hacer funcionar ese capital. De la misma manera, si nos ubicamos en el punto más bajo de la isocuanta, es decir, muy cercano al eje de las abscisas, en ese punto tendremos mucho trabajo para poco capital. Es decir, que si empleamos más mano de obra, necesitaremos incrementar el capital para poder seguir produciendo lo mismo. Cuando nos movemos de un punto a otro sobre una isocuanta, lo hacemos modificando empleo de capital para emplear más unidades de trabajo. La medida de este cambio en un factor por otro para seguir produciendo lo mismo se obtiene a través de la pendiente, que no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo, y que se obtiene calculando el incremento que tiene que sufrir L para que cambie el capital de manera tal que X siga siendo constante o que sigamos produciendo exactamente lo mismo. En la guía de estudio y en los libros recomendados tienen la demostración de que esta pendiente o esta tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo puede escribirse también como el cociente con signo negativo
de las productividades marginales de trabajo y capital. Es decir, que la pendiente de la isocuanta no es otra cosa que el cociente de dos conceptos de corto plazo: el rendimiento del trabajo sobre el rendimiento del capital. Es decir, que en esta fórmula de largo plazo tenemos incorporados conceptos de corto plazo. A medida que las isocuantas se van alejando del origen, implica decir que los niveles de producción alcanzados son más altos. Es decir, una curva de isocuanta que esté más alejada del origen implicará mayor nivel de producción. El conjunto de curvas de isocuantas se denomina mapa de isocuantas. La pregunta es, dentro de estos infinitos puntos en los que podría ubicarse el productor, ¿en cuál de ellos se ubicará? Para poder llegar a una respuesta inicial, pensemos qué ocurre en la isocuanta x1 cuando su pendiente es igual a 0. Es decir, le trazamos la tangente a ese punto, vemos que esa tangente es horizontal, o sea, la pendiente es igual a 0, lo que implica decir en la fórmula de la derecha que la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo es igual a 0. Y para que un cociente sea igual a 0, implica decir que su numerador es 0, es decir, el producto marginal del trabajo es igual a 0. Repasando lo que vimos en la diapositiva anterior, el producto marginal del trabajo es igual a 0 cuando estamos en el límite entre la segunda y la tercera etapa del trabajo, es decir, el producto total era máximo. Si buscamos todos los puntos de las distintas isocuantas donde su tasa marginal de sustitución técnica es igual a 0 y unimos estos puntos por una línea, tendremos entonces esta isoclina igual inclinación en todos los puntos de esta isoclina, la productividad marginal del trabajo es igual a 0, lo que nos implica decir que a mayor cantidad de capital estaremos en la tercera etapa del trabajo y a menor cantidad de trabajo estaremos en la segunda etapa del trabajo. Es decir, a derecha de la isoclina, tercera etapa del trabajo, y a izquierda de la isoclina, segunda etapa del trabajo. Acá ya tenemos una primera definición. Ya habíamos dicho en la filmina anterior que en la tercera etapa del trabajo no nos ubicábamos, o sea que ya sabemos que en los tramos de pendiente positiva que están a mayores cantidades de trabajo, este empresario no se ubicará. Ahora hagamos el mismo análisis pensando que vamos a hablar del capital en el corto plazo y que el capital es el factor variable. Para ello nos vamos a ubicar en puntos donde la tasa marginal de sustitución de capital por trabajo tiene pendiente igual a infinito, es decir, que serán líneas verticales. ¿Qué ocurre si la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo tiende a infinito? Quiere decir que el denominador del cociente es igual a 0, o sea que el producto marginal del capital es igual a 0. Si el producto marginal del capital es el factor variable, este producto marginal será igual a 0 cuando estemos entre la segunda y tercera etapa del capital. Uniendo puntos donde la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo tienen pendiente igual a infinito, lograremos graficar otra isoclina, otra función de igual inclinación, donde todos los puntos a lo largo de ella mostrarán que el producto marginal del capital es igual a 0. Entonces, si el capital era el factor variable, tendremos que a mayor cantidad de capital estaremos en la tercera etapa del capital y a menor cantidad de capital estaremos en la segunda etapa del capital. Existe un modelo que se llama de simetrías de etapa que nos muestra que cuando el trabajo está en la tercera etapa, el capital está en su primera etapa. Y cuando el capital está en su tercera etapa, el trabajo está en su primera etapa.
Dijimos que no convenía ubicarse en las terceras etapas de ningún factor, porque implica decir mayor empleo de los factores, mayor costo de producción y menor nivel de producción. De manera tal que estas isoclinas de productividades marginales igual a cero definirá la zona donde finalmente se va a ubicar el empresario. Y esta será la zona de decisión empresarial. Es decir, que la zona relevante del mapa de isocuantas a tener en cuenta de ahora en más será la zona donde las isocuantas tengan pendiente negativa. Las características de las isocuantas son muy parecidas a las características de las curvas de indiferencia. Serán decrecientes, es decir, en su tramo relevante tendrán pendiente negativa, serán convexas con respecto al origen, porque los factores de la producción no son perfectamente sustitutos, de manera tal que cuesta cada vez más sustituir un factor por el otro y además no se pueden cortar. Estas son las características a tener en cuenta y respetar a la hora de graficar un mapa de isocuantas. Las isocuantas en su tramo relevante nos van a definir las posibilidades que tienen nuestros empresarios a la hora de llevar a cabo el proceso productivo. Es decir, tendrán diferentes niveles de producción y cada uno de ellos, a medida que se va alejando del origen, nos darán mayores niveles producidos. Estas posibilidades son posibilidades técnicas, son combinaciones de trabajo y capital que permiten producir diferentes niveles de producción. Recordemos que en el tramo relevante, la pendiente de esta función de isocuanta, no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo, que me dice en cuántas unidades debo reducir el capital cuando se aumenta el trabajo de manera tal de seguir produciendo lo mismo. O también puede ser escrita como el cociente de las productividades marginales de trabajo y capital. Estas posibilidades, como ya he referido, son posibilidades técnicas. Obedecen entonces a los patrones productivos que los expertos están en condiciones de brindar a los empresarios a la hora de que deseen llevar a cabo un emprendimiento. Ahora bien, ¿se podrá producir cualquier cantidad? Y ya sabemos que no, porque cada vez que se emplean unidades del factor, tiempos del factor, habrá que pagar por ello las retribuciones correspondientes. Es decir, que existirá una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que el empleo de los factores será retribuido y esto implicará un costo para el productor, de manera tal que el costo total en el que va a incurrir el productor estará dado por el gasto que haga en el factor trabajo, que será el precio de L o salario por L, más el gasto que haga en el factor capital, que será igual a la retribución del capital, precio de K o el interés, tasa de interés, por el capital. Esta ecuación del costo total no es otra cosa que la ecuación de una recta que tendrá como abscisa al origen y ordenada al origen los datos de pensar, si no empleo nada de capital, cuál es la máxima cantidad de L que puedo emplear y será el costo total dividido el precio unitario de L. Y si no empleo nada de L, cuál es la máxima cantidad de capital que puedo emplear y será el costo total dividido el precio unitario del capital. Luego esta recta tendrá esta forma, dividiendo al plano entre las combinaciones de trabajo y capital que son posibles de alcanzar por el productor con esta suma definida de dinero en el costo total, de aquellas combinaciones inalcanzables para el productor. La pendiente de esta recta, que se llama isocoste, porque a lo largo de ella tenemos siempre la misma cantidad de dinero disponible para retribuir a los factores productivos, será la relación de precios o los precios relativos con signo negativo, el precio del trabajo por el precio del capital, que nos dice cuánto debemos sacrificar
de capital para aumentar en una unidad el empleo de L en términos de valores monetarios. Si ustedes observan los dos gráficos, ambos tienen las mismas variables en sus ejes, de manera tal que los podremos superponer para saber entonces, de acuerdo a las capacidades financieras y económicas, a la cantidad de dinero que tiene el empresario, cuál es el nivel de producción que podría alcanzar. Así entonces, nosotros vamos a presentar dos posibles problemas que se le pueden presentar al productor. El primer problema es que este empresario tiene una cantidad de dinero determinada y lo que quiere es maximizar el nivel de producción. En este caso, entonces, nosotros tenemos nuestro sistema de ejes, con trabajo y capital en los ejes, y lo que tendremos entonces es nuestra restricción. Tenemos esta cantidad de dinero para poder producir el bien X. ¿Qué cantidad de X vamos a producir? Si nosotros graficamos esta curva de isocuanta, vemos que la recta amarilla, la recta de isocoste, supera la isocuanta en muchos puntos, es decir, que hay combinaciones alcanzables para el productor que lo pueden ubicar en una curva de isocuanta mayor. Si graficamos otra isocuanta, esta está por fuera de la zona alcanzable, de manera tal que este empresario no podrá producir XP. ¿Cuál será el nivel de producción entonces que le permite alcanzar su objetivo de maximizar el nivel de producción? Cuando la isocuanta que define el nivel de producción sea tangente a la recta de isocoste. En el punto de tangencia se dará el equilibrio del productor y allí entonces se definirá que se van a producir X2 unidades del bien X. Y para producir X2 unidades de X, dada esa cantidad de dinero disponible, se emplearán L sub 2 unidades de L y K sub 2 unidades de K. En la situación 2, lo que tendremos es que este empresario ha resuelto cuál es el nivel de producción que quiere realizar para llevar al mercado. Pero lo que quiere saber es cuál será el mínimo costo al cual puede producir X2. Entonces, nosotros tendremos la isocuanta X2 y superpondremos distintas funciones de isocoste. Si la cantidad de dinero disponible fuese esta, la isocuanta 2 es inalcanzable, de manera tal que con esa cantidad de dinero este empresario no puede producir X2. Si la cantidad de dinero fuera esta otra, tenemos que la isocuanta tiene puntos por debajo que darían el mismo nivel de producción con un costo menor, de manera tal que desembolsando menos cantidad de dinero tendremos el punto de equilibrio del productor. Allí entonces se produce X2 con el menor costo posible empleando L sub 2 unidades de L y K sub 2 unidades de capital. Como vemos, tanto en el problema 1 como en el problema 2, la solución para ambos problemas se obtiene de la misma manera. Se obtiene cuando la isocuanta es tangente a la isocoste. Y que la isocuanta sea tangente a la isocoste implica decir que sus pendientes son iguales. La pendiente de la isocuanta es la tasa marginal de sustitución de K por L, que es la relación de productividades marginales, y la pendiente de la isocoste es la razón de precios o los precios relativos. Vamos a reescribir el segundo y el tercer miembro de esta igualdad de manera tal que en esta tangencia tendremos que la primera condición se da cuando las productividades marginales ponderadas de los factores por sus precios son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que el último peso gastado en el empleo del factor L agrega a la producción lo mismo que agrega a la producción el último peso gastado en los servicios del factor capital. Y la segunda condición que debe verificarse es
que ese punto de tangencia implique gastar la totalidad del dinero que se tiene disponible para la contratación de los factores. Es decir, que se va a gastar totalmente ese dinero en los factores L y K. ¿Cuándo se verificarán cambios en el equilibrio? Pueden acontecer cambios en el equilibrio cuando cambien las formas del mapa de isocuantas. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Cuando haya cambios tecnológicos. O bien cuando hacen cambios en aquellos elementos de la isocoste que se consideraban constantes, como por ejemplo la cantidad de dinero que se tiene para desembolsar en la retribución a los factores productivos, o cuando cambien las retribuciones, o sea, los precios de los factores productivos. Esto quiere decir, cuando cambie el costo total, que implicará un cambio paralelo de la isocoste en términos gráficos, o cuando cambie el precio de algunos de los factores, y esto implicará un cambio en la pendiente de la recta de isocoste. Veamos entonces cada uno de estos casos. Vamos a suponer en el primer caso que lo que va a variar es la cantidad de dinero que el empresario tiene para desembolsar en la retribución, en el pago a los servicios de los factores productivos. Esto implicará entonces que nuestra isocoste se desplazará paralelamente. ¿Por qué paralelamente? Porque no hay cambio en los precios. Al no haber cambio en los precios relativos, la pendiente de la isocoste no se modifica. Entonces partimos de un primer equilibrio entre una isocoste y una isocuanta de nivel X1 que define un equilibrio en el punto de tangencia. Si esta cantidad de dinero para retribuir a los factores productivos aumenta, la isocoste se desplazará paralelamente, permitiendo al empresario alcanzar una isocuanta de mayor nivel, X2. Si aumentara todavía más la cantidad de dinero a desembolsar en los factores, esto provocará que se pueda alcanzar una curva isocuanta o un nivel de producción más alto. Estos puntos de equilibrio se unirán por una función que se denominará sendero de expansión. Es decir, que el sendero de expansión une puntos de equilibrio del productor cuando lo que se modifica es la cantidad de dinero disponible para retribuir a los factores productivos. Si lo que ocurriera fuese que cambia alguno de los precios, lo que tendremos es que se va a modificar la pendiente de la isocoste. Entonces partamos de un primer equilibrio con una isocoste inicial que permite alcanzar un nivel de producción X2. Si la isocoste se mueve de esta manera, implica decir que con el mismo costo puedo adquirir los mismos servicios de capital que inicialmente, es decir, que el precio del capital no se ha modificado. Lo que sí se ha modificado ahora es el precio del trabajo, que ahora el trabajo se ha vuelto relativamente más barato. Por eso se puede comprar o se puede pagar mayor cantidad de servicios del factor trabajo. Esto amplía la zona de combinaciones alcanzables para el productor, permitiéndole producir X3 unidades del bien. Estos puntos de equilibrio se unirán nuevamente con una función que denominaremos curva de precio-consumo. Es decir, que la curva de precio-consumo es la unión de los puntos de equilibrio del productor cuando lo que se modifican son los precios relativos. Y por último, tendremos en cuenta cambios en la tecnología. Esto provocará que la forma de las isocostes cambie, mostrando otra manera de sustituir un factor por otro. Entonces tenemos inicialmente el mapa de isocostes roja, que dada esta línea de isocoste amarilla, alcanzamos un nivel de producción X2 con L1 y K1 de niveles de empleo del factor. Si lo que se modifica es la tecnología, cambiarán las isocuantas, que tendrán distintas formas, haciendo que el empresario ahora se ubique en un nivel de producción X2' en el equilibrio 2, y allí entonces empleará mayor cantidad de L y menor cantidad de K. En este proceso productivo nuevo
lo que se puede evidenciar es que el factor trabajo ahora es más importante. Por eso se emplea más de trabajo y menos de capital. La función de producción de largo plazo, entonces dijimos, está dada por la ecuación que nos muestra combinaciones de trabajo y capital, ambos factores variables, que permiten obtener niveles de producción diversos. Esto se graficó en un mapa de isocuantas que ya presentamos en diapositiva anterior, en la que mostramos que isocuantas de mayor nivel o más alejadas del origen implican mayor nivel de producción. Luego mostramos que la zona donde finalmente se va a ubicar nuestro empresario va a ser aquella zona definida por isoclinas de productos marginales de trabajo y capital igual a 0, que hará que la zona de decisión empresarial tenga solamente en cuenta los tramos de pendiente negativa de cada una de las isocuantas. Vimos en la filmina anterior, cuando hablamos de los cambios en el equilibrio, que un efecto que se producía cuando cambiaba el costo de producción o el desembolso que el empresario hace en la retribución de los factores productivos es que podíamos encontrar diversos equilibrios que se verificaban para líneas de isocostes paralelas, lo que implicaban que los precios de los factores productivos no habían variado, y estos puntos de equilibrio que definen el efecto producción se unirán con una función que se denomina sendero de expansión. Para nosotros, el sendero de expansión será la función de producción de largo plazo. Las funciones de producción de largo plazo pueden presentar distintos tipos de rendimientos. Estos rendimientos de largo plazo se denominan rendimientos a escala. Estos rendimientos pueden ser de la siguiente manera. Pueden existir rendimientos crecientes a escala cuando ambos factores de la producción, trabajo y capital, aumenten en cierta proporción y la producción aumente en una proporción mayor. Los rendimientos serán decrecientes cuando ambos factores de la producción, trabajo y capital, aumenten ambos en la misma proporción y la producción también aumente, pero aumente menos de lo que aumentaron los factores. Y existirán rendimientos a escala o rendimientos de largo plazo constantes cuando los factores de la producción, trabajo y capital aumenten ambos en la misma proporción y la producción aumente en esa proporción. Así, por ejemplo, si hablamos de rendimientos crecientes, podemos pensar que el trabajo y el capital aumentan en un 10% y la producción aumenta en un 15%, es decir, aumentó más que lo que aumentaron los factores. Habrán rendimientos decrecientes cuando los factores crezcan un 10%, pero la producción crece en un 8%, es decir, creció en menor proporción. Y existirán rendimientos constantes cuando los factores de la producción crezcan en un 10% y la producción también crezca en el mismo porcentaje, en el 10%. A continuación vamos a derivar la función de producción a partir del mapa de curvas de isocuantas, esta función de producción de largo plazo a una función de producción de corto plazo. Para ello, entonces, iniciaremos nuestro análisis a partir del mapa de isocuantas que nos dan diferentes niveles de producción, X1, X2, X3 y X4. Recordemos que en el largo plazo todos los factores son variables, es decir, que podremos elegir cualquier punto dentro de los infinitos puntos que hay en este sistema de ejes y en ese punto encontraremos un nivel de producción determinado. Y si queremos modificar el nivel de producción, podremos hacerlo modificando ambos factores. Lo que debemos hacer ahora es fijar el nivel de empleo de uno de los factores para pasar a estar en el corto plazo. Vamos a graficar un sistema de ejes en el que tendremos el factor L, que consideraremos variable ahora, y el nivel de producción que se puede alcanzar. Y K
el capital será el factor fijo. ¿A qué nivel? A un nivel arbitrario que hemos decidido que sea en K sub 2. Que el nivel de capital sea igual a K sub 2 implica que nos moveremos por una línea horizontal utilizando siempre esa capacidad instalada de la empresa, porque la empresa planifica a largo plazo, pero opera a corto plazo. Entonces, cuando nos movemos sobre esa línea horizontal de capital igual a 2, vemos que la primera isocuanta que alcanzamos es la del nivel de producción X1. Entonces, empleando K sub 2 de capital, producimos X1 si empleamos L1 unidades de trabajo. Es decir, que para L1 vamos a producir X1 y lo marcamos en el gráfico inferior. Si seguimos recorriendo la línea horizontal de capital igual a 2, vemos que cuando producimos X2, empleamos L sub 2 unidades de trabajo. Y aquí estamos alcanzando una isocuanta de mayor nivel, es decir, que vamos a producir más que en el punto anterior, con lo que vamos a marcar X2 en el gráfico inferior para un nivel mayor de producción. Seguimos caminando sobre esa línea horizontal K sub 2 y producimos X3, empleando L sub 3 unidades de L. Este X3 es de mayor nivel que X2 y X1, por lo que estará por encima de los dos niveles anteriores. Y encontramos otro punto de la función de producción de corto plazo. ¿Qué ocurre cuando esa cantidad de capital toca a la isocuanta X4? Allí vemos que la función de isocuanta X4 es tangente a la función, al nivel de empleo del capital K sub 2 en el punto donde la pendiente de esa tangente es igual a 0. Es decir, que su productividad marginal se hace igual a 0 o lo que es lo mismo, el producto total alcanza su máximo. ¿Qué ocurriría si, y acá entonces emplearemos L sub 4 unidades de trabajo y tendremos el punto que le corresponde a la función de producción. Si quisiéramos emplear más cantidades de trabajo para la misma cantidad de capital, las isocuantas a alcanzar serían de menor cuantía. Por ejemplo, X3 si la prolongamos hasta que corte a la línea horizontal de K sub 2. Con lo que en el E sub 4 la función de producción que nosotros vamos a generar a partir del mapa de curvas de isocuanta alcanzará su máximo. Luego entonces, uniendo los puntos determinados en el gráfico inferior, encontraremos la función de producción o de producto total cuando L es el factor variable para una cantidad de capital igual a K sub 2. Con esto entonces hemos terminado la segunda parte de la unidad número 3.